Las montañas alucinantes 7, segunda parte. El modo como los antiguos sobrevivieron a diversos cambios geológicos y a las convulsiones de la corteza terrestre era casi un milagro. Aunque ninguna de sus primeras ciudades había llegado a la edad arqueana, ni la civilización ni la transmisión de los registros se habían interrumpido. En un principio, recién llegados al planeta, se habían instalado en el océano Antártico, poco tiempo después de que la materia de que está formada la Luna hubiese sido arrancada al Pacífico Sur. En esa época, según un bajorrelieve, todo el globo terrestre estaba bajo el agua y las ciudades de piedra se extendían más y más alrededor de la Antártida. En otro mapa se veía una gran extensión de terreno alrededor del Polo Sur, donde algunos de los seres se habían instalado en forma experimental, aunque los centros principales habían sido transferidos al fondo del mar más próximo. Mapas posteriores que mostraban la Tierra como hendida y flotante, con ciertas partes que iban hacia el norte, apoyaban de un modo asombroso la teoría sobre la migración de los continentes sostenida entre nosotros por Taylor, Wegener y Joly. Con la aparición de un nuevo continente en el Pacífico, sobrevinieron tremendos acontecimientos. Algunas de las ciudades marinas fueron destruidas, pero eso no fue lo peor. Otra raza, formada por criaturas similares a pulpos y que pertenecía quizás a la progenie de Cthulhu, descendió de la infinitud cósmica y desencadenó una guerra que por un tiempo hizo que todos los antiguos tuvieran que esconderse en el fondo del mar. Golpe terrible si se tiene en cuenta que las colonias terrestres eran cada vez más numerosas. Más tarde se llegó a un acuerdo y la progenie Cthulhu se refugió en las tierras nuevas, mientras que los antiguos se reservaban el océano y las tierras de más edad. Fueron fundadas nuevas ciudades en tierra firme, la mayoría en la Antártida, pues esta región era sagrada en virtud de que en ella habían puesto pie por primera vez en el planeta. Desde entonces, la Antártida fue el centro de la civilización de los antiguos, y todas las ciudades construidas allí por la progenie de Cthulhu desaparecieron. Luego, de pronto, las tierras del Pacífico volvieron a hundirse, y con ellas la terrible ciudad de Piedra de R'lyeh y todos los pulpos cósmicos, de modo que los antiguos fueron otra vez amos únicos del planeta, a pesar del vago temor que los oprimía continuamente y del que no se atrevían a hablar. Siglos más tarde, sus ciudades cubrían la mayor parte del globo, y este es el motivo por el que recomendaré en mi próxima monografía que algunos arqueólogos efectúen excavaciones con el aparato de Peabody en ciertas regiones muy separadas entre sí. Las migraciones se realizaron entonces, y casi constantemente, desde el mar a la tierra. Ante todo, habían aparecido nuevos continentes e islas. Por otra parte, los Sogots se mostraban cada vez más rebeldes. Con el paso del tiempo, como confesaban tristemente las escrituras, el arte de crear nueva vida a partir de la materia inorgánica se había perdido, de modo que los antiguos tenían que depender de las formas ya existentes. Los grandes reptiles terrestres eran extremadamente dóciles, pero los Sogots, que se reproducían por fisión y adquirían un grado peligroso y accidental de inteligencia, representaron durante un tiempo un problema enorme. Habían sido siempre gobernados por medio de la sugestión hipnótica y habían modelado su sustancia práctica en diversos miembros y órganos provisionales, pero ahora ejercían esta facultad de un modo a veces independiente, aunque imitando las formas sugeridas antes. Parecían haber adquirido un cerebro cuyos poderes volitivos eran un eco de la mente de los antiguos,
pero capaz de desobedecerles de cuando en cuando. Las imágenes esculpidas de estos Sogots nos llenaron a Danforth y a mí de repugnancia y terror. Eran comúnmente entidades informes, constituidas por una jalea viscosa similar a una aglutinación de burbujas. Cuando tenían una forma esférica, alcanzaban un diámetro de casi 5 metros. Sin embargo, cambiaban continuamente de forma y volumen, formando órganos visuales, auditivos y de lenguaje imitados de los de sus amos, ya espontáneamente o por sugestión. Hacia mediados de la Edad Pérmica, 50 millones de años atrás, se hicieron particularmente intratables y hubo que librar contra ellos una verdadera guerra. Las imágenes de esta guerra, en la que los Sogots decapitaban a sus víctimas y las dejaban cubiertas de una baba viscosa, horrorizan todavía a pesar del abismo del tiempo. Los antiguos habían empleado contra los rebeldes unas curiosas armas moleculares y atómicas y habían alcanzado al fin una victoria completa. Luego, según las esculturas, habían domado a los Sogots, así como los vaqueros domaron a los caballos salvajes en el oeste norteamericano. Pero durante la rebelión, los Sogots habían desarrollado la capacidad de vivir fuera del agua, capacidad que no se les había inculcado, pues en tierra firme su utilidad era menor que las dificultades que presentaba su manejo. Durante la Edad Jurásica, los antiguos habían sufrido una nueva invasión desde el espacio. Esta vez, los monstruos eran unos crustáceos fungoides, los mismos sin duda que figuraban en ciertas leyendas de las colinas de Vermont y que las tribus del Himalaya llaman Migo o abominable hombre de las nieves. Para luchar contra estos seres, los antiguos intentaron, por primera vez desde su llegada a la Tierra, volver otra vez al espacio interplanetario. Pero, a pesar de todos los preparativos tradicionales, no pudieron dejar la atmósfera terrestre. Cualquiera que fuese el secreto de los viajes interestelares, este se había perdido. Al fin, los Migo echaron a los antiguos de las tierras del norte, aunque no pudieron molestar a los que vivían en el mar. Poco a poco comenzó la lenta retirada de aquella antigua raza a su hábitat antártico original. Era curioso advertir en la representación mural de las batallas que la progenie de Cthulhu y los Migo eran de una sustancia orgánica muy distinta de la que hoy conocemos, aún más que la de los antiguos. Tenían la facultad de efectuar ciertas transformaciones y reintegraciones imposibles para sus adversarios y parecían proceder de los más remotos abismos del espacio cósmico. Los antiguos, a pesar de la curiosa resistencia de sus organismos, eran estrictamente materiales y debían de haberse originado en el continuum espacio-tiempo. El lugar de donde venían los otros era, en cambio, inimaginable. Todo esto, por supuesto, si las anomalías atribuidas a los invasores no son meramente mitológicas. No es imposible que los antiguos hayan ideado unas amenazas cósmicas para justificar sus ocasionales fracasos, ya que el amor por la historia y el orgullo parecían ser las características más notables de su carácter. Es significativo que sus anales no nombrasen muchas razas evolucionadas y poderosas de las que persisten oscuras leyendas. La metamorfosis del mundo a lo largo de las edades geológicas aparecían con una animación sorprendente en muchos mapas y escenas esculpidas. En algunos casos había que revisar nuestras ciencias, pero en otros se confirmaban las más atrevidas de las deducciones. Como ya he dicho, las hipótesis de Taylor, Wegener y Joly, según las cuales todos los continentes son fragmentos de una masa terrestre de origen antártico que la fuerza centrífuga rompió e hizo deslizar sobre una superficie técnicamente viscosa, hipótesis sugerida por la existencia de perfiles complementarios como los de África y América del Sur,
y el modo como se alzan las grandes cadenas montañosas recibieron un sorprendente apoyo de esta fuente increíble. Algunos mapas mostraban el mundo carbonífero de hace 1.000.000 de años con hendiduras y grietas significativas que separarían más tarde el África de las tierras, entonces unidas, de Europa, la Valusia de las leyendas, Asia, América y el continente antártico. Otros, y principalmente uno relacionado con la fundación de la ciudad hacía 50 millones de años, mostraban los continentes actuales bien diferenciados entre sí. Y en los últimos ejemplares descubiertos, que datan quizá de la edad pliocena, el mundo de hoy aparecía con bastante claridad a pesar de la unión de Alaska con Siberia, de Europa con Norteamérica por Groenlandia y de América del Sur y la Antártida por la Tierra de Graham. En el mapa carbonífero, todo el globo, tanto las masas de tierra firme como el fondo de los océanos, estaba cubierto de señales que indicaban la posición de las vastas ciudades de piedra, pero en los últimos mapas el retroceso hacia la Antártida era gradual y evidente. En el que correspondía al último período del Plioceno, no había ciudades en tierra firme, excepto en el continente antártico y el extremo austral de Sudamérica, ni ninguna ciudad oceánica más allá del paralelo 50 de latitud sur. El estudio de las tierras del norte y el interés por ellas habían desaparecido casi del todo, y solo vimos en los mapas un esbozo de las líneas costeras hecho probablemente durante algún vuelo de exploración realizado con la ayuda de aquellos abanicos membranosos. Tema común en los bajorrelieves era la destrucción de las ciudades a consecuencia de diversos cataclismos, el surgimiento de montañas, el desplazamiento centrífugo de los continentes, las convulsiones sísmicas. A medida que pasaban los años, las reconstrucciones eran más raras. La enorme megalópolis que yacía a nuestro alrededor, edificada a comienzos del período Cretáceo, parecía haber sido el último gran centro de los antiguos. La región parecía ser un lugar santo, donde se habían instalado los primeros seres de esa raza. En la ciudad nueva, muchos de cuyos edificios reconoceríamos en las esculturas, pero que se extendía a lo largo de la cadena de montañas por casi 200 kilómetros, habían sido conservadas algunas piedras pertenecientes a la primera ciudad, construida en los abismos submarinos, y que había surgido a la luz luego de un largo periodo en que se habían alterado los estratos.